ya varias semanas que el Señor nos ha permitido, y hablamos del rey Josafat, uno de los reyes que menciona Mateo en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 8. Estamos estudiando los antepasados de nuestro Señor Jesucristo, y en programas anteriores hablamos de los aciertos, de las buenas decisiones que tomó este rey Josafat, el hijo de Asa. Pero la Biblia no esconde también los errores de los hombres, y viene a mi mente cuando nosotros hemos analizado cada uno de estos hombres que hemos tenido la oportunidad de estudiar, y casi todos, por decirlo todos, de una u otra manera le fallaron a Dios. Y esto habla de que no hay ningún hombre perfecto en la tierra, solamente nuestro Señor Jesucristo, solamente Él. Pero tampoco estamos diciendo o estamos justificando, entonces puedo fallar, entonces puedo hacer lo que a mí se me dé la gana, o si estos hombres grandes fallaron, ¿por qué yo no? No es así, porque vemos nosotros en la Biblia que cada vez que el hombre es obediente a la palabra de Dios, Dios lo bendice. Pero cuando desobedece, toma decisiones incorrectas, decisiones que son contrarios a los mandatos de Dios, hay terribles consecuencias, y esas consecuencias las sufre el hombre desobediente a la ley de Dios. No solo él, sino que va mucho más allá, afecta a toda la familia, afecta a la esposa, a los hijos. Entonces, mientras más obedezcamos a Dios, Dios se agrada, y veremos, no vamos a sufrir consecuencias, pero desobedecer a Dios trae siempre consecuencias. Entonces, en esta mañana nosotros queremos ya iniciar con Segunda de Crónicas 18. Quizás la semana anterior ya introdujimos esto cuando hablamos de la alianza que hizo Josafat, el rey de Judá, con el rey de Israel. O sea, nuevamente esperamos en Dios que todos nos entiendan. El rey Josafat se refiere al rey de Judá, o sea, las dos tribus, mientras que el rey Acab está hablando del rey de Israel, o sea, las 10 tribus del norte. Entonces vemos aquí en Segunda de Crónicas 18:1, cuando dice la palabra del Señor ya en el versículo 1: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, dice, pero esto a consecuencia por haber desobedecido a Dios, por haber hecho las cosas como a Dios le agrada, porque vimos que una de las preocupaciones de Josafat, por haber obedecido a Dios, una de los anhelos de Josafat era que Judá conociera la ley del Señor, y era una de las preocupaciones de él, y lo implementó. Usó a hombres que conocían de la ley y que enseñase a Judá. Y esto le agradó a Dios, y por eso es que vemos en Segunda de Crónicas 18:1: tenía pues Josafat, dice la palabra del Señor, riquezas y gloria en abundancia, dice. Pero ahora viene la segunda parte del versículo 1: y contrajo parentesco con Acab. Y esto fue una decisión terrible. No fue una buena decisión la que hizo él, porque
Incluso la semana pasada dimos un poquito el perfil de Acab. ¿Quién fue Acab? Pero no solo Acab. Acab dice la Biblia que hizo lo malo más que los reyes anteriores a él. Y no solo eso, sino que contrajo matrimonio con una mujer idólatra, una mujer pagana, una mujer que no conocía para nada a Dios, sino que ella tenía ídolos. Ella practicaba quizás la prostitución, que era para ellos algo que le ofrecían a Dios. Entonces podemos ver nosotros que Acab no era un hombre temeroso de Dios, no era un hombre obediente a la palabra de Dios, sino que al contrario, era un hombre terrible, era un hombre desobediente a la palabra, porque él era de la descendencia de Israel, Acab. Solo que al separarse la nación de Israel se dividió en dos, pero ellos sabían de sus antepasados a través de los escritos, pero él le hizo caso omiso a la ley e hizo lo más terrible que sus anteriores, los que estuvieron antes que él. Ahora bien, este rey Josafat, que dice los capítulos anteriores, que hizo lo bueno, lo recto ante los ojos de Dios, ahora aquí tomó una decisión fatal, una decisión errónea al tratar de ponerse de acuerdo con este rey Acab. Y vemos nosotros que más adelante Josafat sufre las consecuencias, pero voy a seguir leyendo. Dice: contrajo parentesco con Acab, y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab. O sea, está hablando de Josafat. Por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente con el que venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, le pregunta: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, o sea, Josafat le responde: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Es interesante, hermano Felipe, y todas aquellas personas que nos están escuchando en esta mañana, hablar sobre la vida del rey Josafat y esta alianza que él hizo. Hablamos de un rey que es catalogado como uno de los mejores reyes de la nación de Israel, específicamente de la tribu de la nación de Israel del sur o de Judá y Benjamín, no Israel del norte. Josafat, ya lo dijimos hace en estos días que hemos venido tratando el tema de él. En sus primeros días de su reinado, fue un hombre de verdad muy excelente. Producto, su forma de vida fue tan excelente, tan temeroso de Dios, que producto de eso, dice la palabra de Dios en el 18 que estabas tomando, Felipe, Dios le dio a él riquezas y honores en abundancia. El único que puede dar riquezas y honores en esta vida es Dios mismo. Dice la palabra de Dios en uno de los, si no es Proverbios, en otro de los libros poéticos, dice: de él proceden la gloria y la riqueza. Me es interesante que tu versión dice gloria, gloria. La versión, en el 18.1. La versión 60. La versión 60, ¿va? Josafat dice tenía riquezas y mucha gloria, dice, ¿va? En la versión que yo tengo dice honores, y a eso es lo que se refiere, porque también la palabra gloria, en el sentido, podemos verlo en varios sentidos. Gloria aquí es honor, pero si nosotros hablamos de gloria en Dios, estamos hablando de una característica en su naturaleza.
de la excelencia que Él es. Entonces, ese es otro tipo de gloria, ¿va? Entonces, pero es interesante ver, Felipe, que aquí nos habla de que este hombre tenía hasta en cierta manera, pues tenía la presencia de Dios respaldando su reinado. Y no entendemos por qué él es el que quiso emparentarse con la familia de Acab. ¿En qué momento? Me imagino que tuvo que haber pasado mucho tiempo de su reinado y que él empezó a querer entablar, a tener, podemos decir, diplomacia o un plan estratégico o una alianza, como lo quiera usted llamar, con este rey, asegurando su trono. Pero aquí cambió dos cosas en el corazón de Acab. Uno, que el temor de Dios que él tenía ya no era más, sino que ahora venía él ya a querer a tomar las cosas, porque ya se había sentido poderoso, ya no dependía de Dios, sino que ahorita ya él ya quería hacer alianzas, pero no a la manera de Dios, sino quería empezar a hacer alianzas, pero con las otras naciones, y eso fue lo que le llevó a él a tener una serie de dificultades en la vida. Podemos hablarlo de esa manera, porque todavía se libra él en el capítulo 18, cuando lo que ya venías hablando, Felipe, miramos acá la profecía de Micaías contra Acab. ¿Quién es Micaías? Pues el profeta que por palabra por petición de Josafat llega a profetizar contra Acab, para que le dijeran a él lo que iba a suceder si iban a subir en guerra contra esta nación con la que estaban en guerra, ¿va? Entonces miramos acá que Josafat retenía algo del temor de Dios acá. Eso es lo más importante, ¿va? Que vamos a poner así claro sobre la mesa aquí, porque él, si bien estaba actuando de una manera incorrecta acá, él todavía retenía el temor de Dios, porque él sabía que las guerras se ganan cuando Jehová está a tu lado, cuando Yahvé está a tu lado, se ganan las batallas. Entonces miramos acá que él empezó a ver estas cuestiones, pero cuando fue y empezó a hacer estas alianzas con Acab, él todavía sentía ese temor de decir, bueno, tenemos que consultar con Dios, porque si no lo hacemos, puede ser de que nos vayamos a ser derrotados, o si vamos a ser derrotados, es mejor no subir. ¿Para qué exterminar la vida de todos los soldados acá y si vamos a perder? Entonces, muchas cosas pasaban en la mente de él, pero Acab no tenía ningún en el corazón de Acab no había nada de lo que pasaba en el corazón de Josafat, porque Josafat, si bien lo que quería era una respuesta fidedigna, una respuesta así sincera de parte de Dios, Acab tenía sus propios profetas, ¿sí? Él tenía sus propios profetas que le profetizaban mentiras. O sea, él quería escuchar lo que él nada más quería escuchar de Dios. ¿Entiendes? Es como aquel que dice, háblame del Nuevo Testamento, pero déjame el Antiguo Testamento afuera, ¿va? Porque el Antiguo Testamento es de un Dios sanguinario, pero háblame de Jesús. Eso es querer nada más agarrar lo que te conviene, o tal vez ni siquiera entiendes lo que lees, ¿verdad? Pero miramos acá que esto era parte de la vida de Acab. O sea, ya tenía el plan maquinado para llevar a Josafat a una guerra donde no solo quería él, Acab lo que quería era en parte exterminar la vida de Josafat. Pero es aquí donde también miramos la misericordia y la gracia de Dios,
porque la palabra de Dios dice que libró de la muerte a Josafat aún en esa misma guerra, aún con todos los desplantes de Acab y todo. Pero miramos aquí, Felipe, algo que Dios trabaja en la vida de los seres humanos. Pero te dejo un poquito de tiempo a ti también. Muy interesante poder leer y sacarle aplicación, y vamos a comentar en esta mañana. Dice: tenía pues Josafat riquezas y gloria, tu versión dice honor, en abundancia, y contrajo parentesco con Acab, y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente con el que venía, y le persuadió, o sea, convenció que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Aquí está lo que estabas comentando, había en él todavía ese temor. Entonces el rey de Israel, dice en el versículo 5, reunió 400 profetas y les preguntó, Acab, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Pero Josafat, o sea, todavía hace una diferencia aquí el escritor de Crónicas, pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él le preguntemos? Entonces, como que diciendo aquí, hay 400 reunidos, pero que no tienen comunión con Dios. Parece ser que hasta acá conocía esa diferencia entre sus profetas y el verdadero profeta, porque el verdadero profeta aquí es Micaías. Habían 400 que no, o sea, ellos solo hablaban lo que Acab quería escuchar, mientras que la diferencia que el profeta verdadero, que es Micaías, él hablaba de parte de Dios. Y si era una reprensión, era algo que Dios habla. A veces a nosotros no nos gusta cuando Dios nos regaña, cuando Dios nos dice nuestras verdades, no nos gusta. Y por eso es que más abajito dice que, mejor sigo, después te dejo el tiempo, hermano Héctor. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, dice. Otra versión dice en el versículo 7, el rey de Israel le dijo: sí, hay un profeta, hay un hombre por quien podríamos consultar a Yahvé, dice esta versión, pero yo le tengo odio, dice Acab, pues nunca me profetiza el bien, sino el mal. Es Miqueas, hijo de Jimla, dice esta versión. Josafat lo reprendió: no hables de esta manera, le dice a Acab. Mire, esto es muy interesante, hermano Héctor. Por favor, quisiera que nos aportes de tu conocimiento, de lo que Dios te ha dado, por favor, hermano. Porque aquí vemos que todavía Josafat pregunta si aquí hay algún profeta, porque como que reconociendo, bueno, sus 400 no hablan de parte de Dios, sino que hablan de ellos mismos. Hasta incluso Acab, como dije, reconoce, pero hay un hombre, pero yo lo odio. ¿Pero por qué lo odia? Porque le dice sus verdades, o sea, habla de parte de Dios. Y si, ¿por qué es que lo odia? Porque ya vimos el perfil de Acab. Acab no estaba siendo obediente a la palabra de Dios, sino que él hacía todo lo contrario al mandato de Dios. Entonces, mientras viene y le dice, quizás le dice: mira, no adores estos ídolos, no hagas esto, porque a Dios no le agrada, y quizás por eso es que lo odia. ¿Por qué? Porque le dice su verdad. Y hay muchos hombres hoy en día que igual no les gusta que se exponga la palabra de Dios. Quisieran escuchar: Dios es amor, Dios es paz, pero también es fuego consumidor. Bueno, hoy en día lo que la gente quiere escuchar es eso, ¿va?
simplemente de que se les hable de lo correcto, pero ya si a las personas se les toca la cuestión del pecado, de que se deben de arrepentir, de que aquí, que allá, que venga un verdadero predicador, podríamos decirlo en este tiempo. Entonces siempre va a caer mal. ¿Por qué? Porque va a ser como que va a echar limoncito en la llaga abierta, ¿va? Entonces nunca va a haber siempre va a quedar en mal un verdadero profeta. Por eso el Señor Jesús también dijo en el tiempo del Nuevo Testamento, ¿va? Nadie es profeta en su propia tierra. Dando una referencia que cuando él predicaba allá a la gente y les empezaba a hablar acerca del pecado y todo, la gente no le gustaba eso, no le gustaba. Lo mismo Juan el Bautista cuando le empezó a hablar a Herodes. Herodes tenía cierta reputación que se había hecho informado de Juan el Bautista y decía, solo para fregarme vive, ¿va? Estoy parafraseando nada más. Sí. ¿Ya? Solo para decirme mis verdades. Y por eso es que muchas personas les cae mal, ¿verdad? Aquellas personas que tal vez viven en adulterio, aquellas personas que viven en fornicación, nunca les vas a caer cuando les llevas un tema sobre el pecado. Lo mismo era también ahí en ese tiempo cuando ya se había establecido una religión en Israel. Acab ya tenía su sistema religioso y a él le encantaba escuchar a estos profetas. Dice que tenía bastantes profetas, eran como cerca de 400 profetas, ¿va? Sí, así es. ¿Va? Sí, porque esos eran los mismos que estuvieron con el profeta Elías, ¿va? Enfrentándose con el profeta Elías, ¿va? Son 400, dice acá más o menos, ¿va? En el versículo 5 de Segunda de Crónicas 5 dice que son 400 profetas. Ajá, imagínate eso. O sea, tenía una gama de profetas que le decían a él que era chulo, que era bonito, que era aquí, que era allá, que todo iba a ir bien, que hay paz, que hay bendición, que hay allá, pero estos eran profetas comprados, ¿verdad? Comprados, que solo profetizaban lo que a él le encantaba oír. Lo mismo, siempre han existido a estos en la Biblia se les conoce o se les llama falsos profetas, ¿verdad? Porque ellos van al mejor postor. Pero siempre Dios ha mantenido un remanente de profetas verdaderos que siempre hablan de parte de Él. Por ejemplo, y por hablar de parte de Dios, les va mal, pues va en ese sentido de que los apedrean, los golpean y todo. Y ese ha sido el devenir de la historia de los profetas o de los predicadores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Miramos desde la época de Elías, pues Elías también por profetizar como Dios dijo o como Dios mandaba la palabra, tenía siempre él que pagar los platos rotos, ¿va? Igualmente Jeremías, si vamos al Nuevo Testamento, Juan el Bautista, si vamos un poquito más allá, Pablo, Silas, Pedro, Juan, que fueron decapitados, muchos de ellos, ¿verdad? Por hablar la palabra de Dios. Pero volvamos a esto, lo que estábamos hablando. Había un sistema religioso en Israel, había ya establecido, como yo investigando un poquito esto en las semanas pasadas, en el culto en Israel ya habían hecho unos becerros en algunas ciudades, y ellos le daban el culto al becerro, y cada becerro tenían sus sacerdotes, sus profetas, y estos eran los que bajaban y profetizaban a Acab. Pero bien sabía el rey Josafat que no era lo correcto ni lo verdadero. Entonces, porque algo de esto todavía retenía a Josafat, eso es lo que te estoy diciendo. Algo del temor de Dios retenía a Josafat, aún haciendo esta alianza que estaba mal, pues. Estaba metiéndose con aunque eran parientes en la carne, o eran, por Dios decirlos, eran hermanos, tal vez ahí podemos decir, con la nación vecina, con la nación de Israel. Pero miramos ahí que Josafat estaba haciendo lo incorrecto, porque Josafat no tenía que irse para allá, sabiendo que Israel
estaba haciendo las cosas no de la mejor manera, sino estaba haciendo lo incorrecto, pues. Porque imagínate, él sabía que él lo que había hecho en un principio era erradicar todo ese culto pagano. En su principio del reinado de Josafat dice que quitó esos lugares altos, que quitó las imágenes de acera, que quitó todas esas cosas que eran detestables de parte de Dios, que Asa en parte lo hizo, pero porque también al final de su reinado él como que cedió a los placeres de las mujeres que tenía, y establecieron nuevamente ese culto. Y luego Josafat una vez más viene y saca todo eso de Israel, y dice que él puso guarniciones en todas las fronteras para que no volvieran a entrar ese culto. Imagínate, Felipe, eso lo hizo él, dice, porque tenía temor de Dios en el corazón, y una de las cosas que implementó fue la palabra de Dios. Pero ahora miramos que este rey quiere hacer una alianza con Acab, el rey de Israel, que era uno de los promotores del culto que él había erradicado de Judá. Pero en esta escena que ya estamos ahí, donde él ya estaba con Acab y todo, él todavía retenía algo de ese temor que lo había llevado al trono, que lo había consolidado, que le había dado honores, como dice el 18, ¿verdad? Que en el 18:1 dice que tenía riquezas y tenía gloria, pero todavía retenía y reconocía quién era el que lo había puesto en ese lugar. Por eso es que él, aún estando allá, dijo, vinieron los 400 profetas y dijeron, tú vas a tener la victoria, oh rey, tú aquí, tú allá. Entonces él no estaba muy convencido de eso, no estaba convencido, y por eso hace la pregunta, ¿no habrá alguien verdadero acá? ¿Un profeta verdadero? Entonces había una clara diferencia entre la religión y el verdadero Dios de Israel. O sea, en ese tiempo habían profetas verdaderos y habían falsos profetas, como hoy en día también, ¿verdad? El Señor Jesús dijo eso. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo, acá en la tierra, dice, después de mi partida vendrán muchos. Pablo también lo dijo, muchos falsos profetas, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y hoy en día hay evangelios de todos los colores, pero es que el evangelio no ha cambiado. Somos los hombres, las personas, que muchas veces tergiversan el evangelio y le dan otro sentido a la palabra. Pero siempre va a haber también un evangelio verdadero, un evangelio genuino, el cual nosotros también debemos de entender que hay. Entonces, en este caso, no estaba convencido el rey Josafat, por eso manda a traer Micaías. Pero la historia sigue, Felipe. Yo creo que a ti te toca hablar más sobre Micaías y sobre lo que pasa después con él, cuando el rey Acab, porque Micaías ni siquiera le quería decir la verdad a Acab. Esa es otra cosa, ¿va? Pero digo, mejor dime la verdad. Y entonces les dice, vas a morir, oh rey. Bueno, tiempo es tuyo, Felipe. Cuando Josafat hace esta alianza, porque en el versículo 1 dice que Josafat disfrutaba de muchas riquezas, de gran estima, pero hizo una alianza con Acab, rey de Israel, al dar a su hijo, dice esta versión, en matrimonio a la hija de Acab. O sea, el hijo, ya nosotros vamos a hablar en el siguiente programa acerca del hijo de Josafat, que fue Joram. Entonces, ya esta versión nos da un poquito más nos aclara un poquito más. Josafat dice que disfrutaba de mucha riqueza y de mucha estima, pero hizo una alianza con Acab, el rey de Israel, al dar a su hijo Joram en matrimonio con la hija de Acab. Y esta mujer fue una mujer terrible, como lo dijimos en su tiempo, en su momento, quizás lo vamos a mencionar. Estamos hablando de la impía, la usurpadora Atalía, pero vemos nosotros, a veces nosotros nos ponemos de acuerdo con gentes que no nos conviene.
hacemos malas alianzas o tenemos malas compañías. Ya estás aplicando. Sí, es la palabra de Dios. Muchas veces nosotros tenemos malas compañías, porque esta fue una terrible decisión y vemos nosotros aquí que ya es si hacemos una diferencia aquí, el creyente que representa a Josafat y el incrédulo que representa a Acab, vemos aquí que es Acab el que persuadió a Josafat, o sea, ya estaba él como que metiéndole sus ideas, hagamos esto, hagamos lo otro. ¿Cuántas veces la gente que no conoce a Cristo te persuade a hacer algo malo? Hagamos esto, pero y todavía tienes ahí al Señor y te dice, bueno, pero ¿será que está bien que lo haga? O le voy a consultar a Dios. Pero vemos nosotros que esto fue una mala decisión al permitir emparentar, o sea, entre Josafat y Acab eran consuegros, y dice que llega a Samaria a visitarlo y preparan el ambiente como para que se sienta en casa, y de esta manera lo convence, y viene a estar conmigo porque el rey Ben-Hadad le prometió a tu padre Asa que te iba a dar Galaad, pero no lo cumplió, entonces salgamos mejor, tomémoslo a la fuerza. Pero ya vemos nosotros que estaban los 400 profetas que profetizaban, sí, te va a dar la victoria el Señor, pero Josafat pregunta, ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor? Dice en esta versión, debemos hacerle la misma pregunta, dice. Mientras que en el versículo 7, el rey de Israel contestó a Josafat, hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto, dice esta versión. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla. Entonces dice, un rey no debería de hablar de esa manera, le dijo a Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir, le dice Josafat. Ahora el versículo 8 dice, de modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo, rápido, tráiganme a Micaías. El 9 dice, el rey Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestido con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de Trillar, que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban allí delante de ellos. Imagínate esta escena, hermano Héctor. Estaban los dos reyes en sus tronos, estaban los 400 profetas delante de ellos y profetizaban. Y uno de los profetas, llamado Sedequías, hijo de Kenaná, dice esta versión, hizo unos cuernos de hierro y clamó y proclamó, esto dice el Señor, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Y como que se parece esto hoy en nuestros días. Hay mucha gente que usa la palabra del Señor, hasta incluso ni siquiera la palabra del Señor, y empiezan a decir barbaridades que no dice Dios. Así dice el Señor, yo soñé esto. Y eso es lo que hace. Uno de los profetas, llamado Sedequías, hijo de Kenaná, dice, hizo unos cuernos de hierro y proclamó. Esto es muy interesante y espero que me apoyes aquí. Y dijo esto dice el Señor. ¿Será que es cierto? Esto dice el Señor, con estos cuernos. Estoy en el versículo 10, hermano Héctor. 18:10. Dice que de esos 400 profetas, dice que uno llamado Sedequías hizo unos cuernos de hierro y proclamó, esto dice el Señor, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. ¿De dónde habrá sacado este profeta, de estos 400, de estos falsos profetas, como podemos llamarlo así? ¿De dónde habrá sacado esto? Esto dice el Señor, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Esto es una invención de él con tal de quedar bien con su rey.
Y hoy en día hay mucha gente así, con tal de que quede bien. El Señor dice esto: mira, te va a bendecir, se abrirán ventanas de bendición y harán esto, y para endulzar los oídos. Pero quizás no, esa no es la palabra para esta persona, sino que quizás el Señor llama al arrepentimiento, a la conversión, a que cambie su manera de pensar. Pero esto es lo que no le gusta a la gente, porque aquí este profeta, este falso profeta le dice, dice el Señor, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Y como que se parece hoy en día, hermano Héctor. Como que este profeta lo que estaba haciendo es proveerle como un amuleto al rey para que su confianza esté en esas cosas. Pero es algo que Dios no había establecido. Es muy interesante e importante entender que ellos, aún el mismo Balaam era un profeta igualito que se vendía al mejor postor mucho antes, ¿verdad? Estamos hablando del tiempo de Moisés y todo, ¿verdad? Pero aún Balaam reconocía que aunque era un profeta caído, dice, ¿verdad?, él iba a hablar solo lo que Dios iba a poner en su boca. Pero estos profetas que estaban hablándole al rey, a este rey, no eran ni siquiera eso, pues, va. Ni siquiera eran profetas. ¿Por qué? Porque ellos no entendían la responsabilidad que conllevaba esa cuestión que estaban hablando. Porque la ley de Moisés, ellos no tenían ley de Moisés ahí. Y esa es la cuestión, que cuando la palabra de Dios falta en una religión, se establecen esos parámetros hasta que son de verdad extravagantes. Por ejemplo, hoy en día miramos y hacen muchos memes de eso en las redes sociales, que el saco de la unción, dice, que el poder de Saiyajin de no sé qué, y que tantas cosas que dicen que la cachetada santa y tantas cosas. ¿De dónde salen tantas cosas de eso? Por ignorar la palabra de Dios. Porque si nosotros fuéramos más conscientes, ciertamente Dios da su palabra y envía su palabra a través de sus verdaderos predicadores, porque ya no podíamos llamarlos profetas en estos días, pero la palabra de Dios se sigue predicando y son predicadores los que lo siguen anunciando. Pero esta palabra, fíjate, hermano Felipe, esta palabra se debe de hacer conforme a lo que está establecido, pues no es conforme a lo que a nosotros se nos dé la gana. ¿Por qué? Porque hay una clara condenación para aquellas personas que tergiversaren la palabra de Dios. Estos profetas no entendían eso. Obviamente no tenían al Dios de Israel como su Dios. Ese Dios que ellos profetizaban, al cual profetizaban, eran el Baal de los montes, que no era el verdadero Dios de Israel. En cambio, Micaías sí. Micaías entendía esa diferencia, que él no podía hablar cosas que no estaban establecidas o que no había dicho Dios en su momento. Esa era la diferencia entre cualquier religión y también lo que ya está establecido también por Dios. Por eso es que hoy en día también miramos tantas cosas en las redes, aún en las mismas iglesias. Da un poquito de pena ver tantas esas cosas, pero lo más importante y lo más interesante que nosotros debemos de entender es volver a la palabra de Dios e interpretarla tal como Dios lo dice, no como nosotros se nos dé la regalada gana. Porque también yo les quiero decir, esto también va para todos aquellos que tal vez predican la palabra de Dios en algún punto. Nosotros hacemos o ponemos un pensamiento de nosotros a la palabra de Dios y no nos dedicamos a hacer una exégesis, una hermenéutica, a investigar lo que en realidad pasó, lo que se dijo y todo, y no le pedimos la ayuda al Espíritu Santo. Nosotros corremos en ese grave riesgo de estar catalogados o estar metidos en ese selecto grupo de falsos profetas. Y que Dios nos libre de eso, porque hay condenación para entrar y llegar a eso, Felipe. Bueno, palabras finales, porque ya están haciendo cola aquí los muchachos que ya quieren entrar a... Estábamos comentando lo
capítulo 18, versículo 10 de Segunda de Crónicas, y vemos nosotros aquí, nos llama poderosamente la atención cuando vemos de estos 400 falsos profetas, uno de ellos, Sedequías, hizo 2 cuernos de hierro, como dice la palabra de Dios, y proclamó: esto dice el Señor. Pero en ningún momento, vemos nosotros esto que sea del Señor, porque tal vez de los 2 cuernos de hierro que él puso, quizás representaban a los 2 reyes que estaban ahí en su trono. Quizás eso era solo con tal de endulzarle los oídos, pero por eso es que proclamó esto, dice el Señor, y eso nunca lo dijo el Señor, sino que fue él. Hay un comentario de aquí de un hermano muy reconocido, L.D. Moody, comenta esto. Dice: Acab tenía sus propios predicadores y profetas. Hoy en día quizás esto se parece también, quizás hay mucha gente hoy en día, hay muchas personas que tienen sus propios predicadores. Yo escucho a este porque me gusta cómo predica. Yo oigo a este porque me gusta cómo predica. Pero a este no, ¿por qué? Porque no predica. Ese no me profetiza nada bueno. Nada bueno. Porque hay quienes dicen: bueno, este predica de bendición, de esto, de prosperidad. De prosperidad material, por supuesto. Entonces, pero este es solo del pecado. ¿Qué tiene en contra de mí, dirán? Sí, porque tuve la oportunidad de hablar con un hermano y decía: hay alguien que le estaba reclamando: vos, ¿por qué nunca cambiás tu enseñanza? Siempre hablas del arrepentimiento. Pero a eso llama el Señor cada día. No podemos nosotros cambiar eso. Y entonces por eso es que este comentario dice: Acab tenía sus propios predicadores y profetas. Aún podemos nosotros ver que los hombres más corruptos pueden ser religiosos. Solamente es religión. Y desgraciadamente esto también no solo pasó en el tiempo de Acab, sino que hoy en día es lo mismo. Hay tantos hombres y mujeres que solo quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Cuando se habla de la condición humana, de la condición del hombre que está sin esperanza, hay una sentencia sobre la humanidad que es el castigo eterno. Pero hay una esperanza también, porque hay una condenación, hay algo que ya está sentenciado la humanidad para sufrir el castigo eterno por los pecados que entró desde un hombre y una mujer. Pero también hay una esperanza, que hay salvación en Cristo Jesús. Pero ellos no quieren escuchar del pecado, no quieren que te diga: eres pecador, eres así, que la Biblia dice que estás condenado al castigo eterno. No, sino que quieren escuchar: no, es que Dios es amor. ¿Y cómo va a castigar al hombre, a la humanidad? Porque eso estaba hablando con una secta ahí, llegaron a tocar a mi puerto, y yo creo que ya saben a quién me refiero. Y me estaban preguntando: ¿usted qué cree de Dios? ¿Es amor o qué? ¿Por qué? Es que muchos enseñan de que Dios castiga. Si Dios es amor, jamás va a castigar a la humanidad. Pero el hombre se lo merece. Es un evangelio distorsionado. Así es. Bueno, también tenemos un poquito de tiempo todavía, como empezamos a las 10. Tenemos un poquitillo de tiempo todavía. Yo pensé que ya estaba, pero estamos todavía en tiempo. Solo para apoyar un poquito más el pensamiento de Moody. Siempre cuando la Biblia habla de cuerno, Felipe, está hablando de un poder, un rey. Siempre en la cosmovisión bíblica, en el Antiguo Testamento, siempre el cuerno representa el poder de un reino, ¿sí? Por eso es que en Apocalipsis dice la bestia de los 10 cuernos. Está hablando de 10 reinos o 10 gobiernos y todo, ¿va? Entonces acá podemos ver claramente que en el trasfondo de imagínate, él de alguna u otra manera, Ezequías había entendido o había escuchado
a profetas verdaderos hablando de cuernos y todo, para él formarse la idea y decir y hacerse esos cuernos y todo como un ejemplo. O tal vez un cuerno era llamado Josafat y el otro cuerno era llamado Acab, tal vez. Pero esto es una imitación. Era una imitación, eso no lo había dicho Dios. Por eso es que también, por eso es que dice la palabra de Dios que el falso profeta siempre va a venir no con palabras feas, no con palabras que no, que va a venir a imitar el verdadero evangelio. Entonces aquí miramos aquí una imitación de esa bendita palabra que el Señor no había hablado, pero que tal vez en algún punto en el pasado el Señor se lo había dado tal vez a otro profeta, a otro rey, no sé, y ellos habían escuchado. Entonces repitamos esta profecía aquí, que son los dos cuernos que se van a levantar y ellos van a ganar. Entonces es tan fácil decir eso, pero viene y eso lo descarta este profeta Micaías, ¿verdad? Micaías dice que no, y dice, bueno, ustedes se van a cuenta y riesgo de ustedes, ¿verdad? Pero si te va el rey de acá, tú vas a morir allá. Entonces, ¿qué pasó con Micaías después? Con eso, con esas declaraciones. Ya viste que por eso es que no me gusta que venga aquí a profetizarme, porque siempre me profetiza mal. Pero no es que estaba profetizando mal, sino que estaba haciéndole ver lo que le iba a pasar. Muchas veces nosotros también, cuando un predicador, cuando una persona viene a hablarnos de las cosas que nosotros nos sentimos identificados con ellos, muchas veces nos va a caer mal, pero en cierta manera nos está diciendo una verdad a la cual nosotros debemos de despertar y decir, de verdad puede ser que Dios me está hablando de esta manera y es mejor tomar en cuenta esto y cambiar. ¿Qué hubiera pasado si este rey Acab hubiera entendido el mensaje del profeta? Porque el profeta le llegó y le habló y le persuadió todavía. Pero que su obstinado corazón dijo, no, voy a la guerra y tengo que vencer. Pero ya Dios le había dicho que no. Aún en todo eso, Felipe, imagínate eso. Bueno, y ahorita sí tengo un final para vos. Bueno, ya estamos sobre el tiempo y solo queremos darle gracias a Dios. Siempre somos agradecidos y darle gloria a Dios, gracias a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado, por una oportunidad más que Él nos brindó en esta mañana, nos permitió salir al aire en este programa y todos se lo agradecemos a Dios. Mandamos saludos a Juan Manuel Bochoc, a Carlito César Subuyuj, a Leticia de Pérez, también a Marcos Cente, Serapio Bachac, Luis Eduardo España, Rosario Tecén, José Rafael Jiménez, Elizabeth España, Timoteo Burrión, Telma Bachac, Carlos Quil, Giovanni Subuyuj, que nos están viendo en vivo a través de la aplicación de Facebook, en la aplicación de Dios Habla Hoy, va en Facebook. Entonces mandamos cordiales saludos a cada uno de ellos. Sí, no solo a ellos, sino que a todos los que nos están sintonizando por su radio, por los diferentes medios que existen ahora para sintonizar. Carlos Gil desde la Unión Americana. Así es. Se está reportando de Así es. Muchas gracias a ustedes y que el Señor los bendiga. Si el Señor nos permite, para la próxima semana, pues aquí estaremos con una serie más del programa Dios Habla Hoy. Que el Señor los bendiga. Amén.